Según las estadísticas, los Estados Unidos lideran el camino cuando se trata del número de asesinos en serie en un solo país. Por supuesto, estos criminales están activos en todo el mundo, pero la buena noticia es que los números han estado disminuyendo desde los años 1980. Ciertamente hay muchos menos asesinos en serie hoy que hace más de 4 décadas, pero eso no quiere decir que no existan en absoluto. Acompáñanos en este video mientras examinamos los casos de 3 asesinos en serie que acaban de ser identificados. Heather Presty nació el 28 de agosto de 1982 y creció con un hermano menor. Se ha documentado poco sobre su vida temprana, pero entre 2003 y 2004 asistió al colegio comunitario del condado de Allegheny, en Pensilvania, mientras intentaba obtener su título de enfermería, pero abandonó antes de completarlo. Posteriormente pasó 14 años como técnica veterinaria en el Centro de Especialidades y Emergencias Veterinarias de Pittsburgh, donde afirmó que proporcionó cuidados críticos a los animales, incluyendo la administración de anestesia y la realización de eutanasia. Sin embargo, entre 2016 y 2018, Presty regresó a la universidad, donde obtuvo su título de enfermería. Durante los años siguientes, trabajó en 12 diferentes instalaciones de enfermería, donde llevó a cabo el cuidado de personas mayores y vulnerables. Sin embargo, según informes, la conducta de Presty fue cuestionada poco después de que comenzó su carrera de enfermería. Entre octubre de 2018 y abril de 2019, trabajó en Encompass Health Rehabilitation de Harmarville, donde fue disciplinada por administrar insulina fuera de las órdenes de su médico. Se reunió con sus superiores después y se puso en marcha un plan de acción correctivo. Mientras que un supervisor le dijo a los investigadores que creía que Presty estaba dañando a los residentes y tomó medidas internamente, los resultados de esta acción no están claros. Entre abril y septiembre de 2019, Presty trabajó en el hospital Allegheny Valley y después pasó a trabajar en el centro de rehabilitación Platinum Ridge en Brackenridge. Los detectives notaron que en su currículum vitae incluía nombres falsos para sus referencias y un número de teléfono que pertenecía a un pariente. Luego, Presty trabajó en Concordia en Rebecca Residences en West Deer, donde más tarde se le vincularía con la muerte de un paciente, pero fue su tiempo en Better Health, que comenzó en abril de 2021, lo que despertó más sospechas. Tras la muerte de un cuarto paciente a su cargo, los colegas de Presty informaron a sus superiores. Presty fue suspendida brevemente, pero una investigación interna que siguió concluyó que no había evidencia identificable. En mayo de 2023, Presty fue acusado de matar a 2 pacientes y herir a un tercero. El fiscal general confirmó en un comunicado que la mujer de 40 años había sido acusada de 2 cargos de homicidio, un cargo de intento de asesinato, un cargo de agresión agravada, 3 cargos de negligencia hacia una persona dependiente de cuidados y 3 cargos de poner en peligro imprudentemente. Las 2 víctimas de asesinato fueron James Bartow, de 55 años, y Joseph Campbell, de 83 años. Ambos murieron en diciembre de 2022. Presty llamó la atención de los investigadores inicialmente cuando un pariente preocupado presentó una queja ante la Oficina de Investigación de Narcóticos y Control de Drogas, afirmando que Presty estaba involucrado en la administración incorrecta de insulina mientras trabajaba en Quality Life Service. Pronto se descubrió que ella tenía un patrón de ser investigada por incidentes similares y comportamiento abusivo hacia los pacientes
y/o el personal, lo que la llevó a renunciar o ser despedida de sus trabajos anteriores. También se estableció que los 2 hombres que murieron habían estado bajo su cuidado en el momento de sus muertes, las cuales se demostró que ambas fueron causadas por una sobredosis de insulina. En noviembre se anunciaron más cargos contra Presti cuando admitió a los investigadores que había intentado matar a 19 personas diferentes en varios centros de salud en los que había trabajado. Entre sus admisiones se incluyeron las afirmaciones de Presti de que una víctima la miraba como lo haría un animal, mientras que otra no tenía calidad de vida. Afirmó que se sentía mal por otros. Otro necesitaba morir. Se confirma que 17 personas murieron mientras estaban bajo su cuidado. Los nuevos cargos contra Presti incluyen 17 cargos de intento de asesinato, 2 cargos de asesinato en primer grado y 19 cargos de negligencia hacia una persona dependiente de cuidados. Los fiscales señalaron que solo se le acusó de asesinato en primer grado en los casos donde había pruebas físicas disponibles. Investigadores afirman que ella administraba la insulina durante turnos nocturnos con menos personal presente. Si la víctima sobrevivía a la dosis, se informa que ella intentaría matarlos antes de que pudieran ser hospitalizados, ya sea dándoles una segunda dosis o utilizando una embolia aérea. Sus víctimas tenían edades comprendidas entre los 43 y los 100 años. Para evitar la pena de muerte, Presti se declaró culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado. El 2 de mayo de 2024 se le dieron 3 cadenas perpetuas consecutivas, más entre 380 y 760 años adicionales. Le dijo al tribunal: «Lo siento mucho. Lamento lo que he hecho». No obstante, los reporteros notaron que evitó mirar a los familiares de sus víctimas mientras leían sus testimonios en voz alta en la corte. Actualmente está encarcelada en la institución correccional del estado, Muncie, en el municipio de Clinton, Pensilvania. Nikolai Agaev nació el 1 de mayo de 1974 en Kurgan, Rusia. Aunque se documenta poco sobre su juventud, la mayoría de los informes coinciden en que su vida de delincuencia comenzó al menos a principios de los 2000, cuando participaba regularmente en robos y allanamientos de morada. Estos delitos se volvieron violentos, como un robo en el 2003 que resultó en que se le acusara y condenara por asalto. En el 2006 todavía estaba encarcelado tras esa condena, así como una por robo. Y fue aquí donde llevaría a cabo su primer asesinato conocido, cuando mató a su compañero de celda. Como resultado, se añadieron 16 años a su condena original. En octubre de 2017 fue trasladado a otra prisión, pero en el verano del año siguiente fue liberado bajo libertad condicional por buen comportamiento. Posteriormente, se mudó de Kurgan a Yekaterinburgo y, como no tenía dónde vivir, se convirtió en un vagabundo. El primer asesinato de Agaev fuera de prisión tuvo lugar el 17 de agosto de 2018, cuando fue a la casa de una anciana que había conocido el día anterior. Llegó a la residencia alrededor de las 10:40 de la noche. Al entrar a la residencia, atacó inmediatamente a la mujer, derribándola al suelo. Posteriormente la tomó por el cuello y la estranguló antes de golpearla al menos 11 veces en la cabeza. Agaev robó 13.000 rublos de su casa antes de huir de la escena. En las siguientes semanas, se mudó a Chelyabinsk para evitar ser descubierto por la policía y cometió numerosos robos, a menudo por la noche, y contra vendedores de alimentos. Una llave ajustable de metal era el arma preferida de Agaev, la cual utilizaba para golpear a los vendedores antes de abrir la caja registradora y robar su dinero. Después les dijo a los investigadores que prefería la llave, ya que si lo atrapaban con ella, podría decir que era un trabajador de la construcción y que la llave era parte de sus herramientas. La primera víctima de tal asalto fue una mujer que vendía frutas en la calle Kirov. Arrancó su delantal que contenía 14.000 rublos antes de hacer su escape. Aunque varios testigos lo vieron huir de la escena, Agaev los amenazó con un martillo que llevaba, asustándolos.
El 8 de septiembre atacó a una empleada en una tienda de frutas y verduras, golpeándola 5 veces con su llave hasta que se desplomó en el suelo. Posteriormente robó comida y otros artículos antes de irse. Unos días después, volvió a atacar, esta vez a una mujer que trabajaba en un kiosco de cigarrillos. Sufrió graves lesiones tras el ataque, incluyendo un brazo fracturado y una fractura en la base de su cráneo. Tras este asalto, los investigadores intensificaron su búsqueda del perpetrador y Agaev huyó a Kamensk-Uralsky. El 11 de septiembre de 2018, Agaev hizo amigos con un hombre de 36 años mientras pasaba el rato fuera de una tienda. Pronto aceptó una bebida del hombre y los dos compraron una botella de vodka antes de regresar al apartamento del hombre. Durante varias horas bebieron juntos, pero finalmente Agaev decidió robar al hombre, quien vivía con su esposa y su hijastra de 10 años, aunque su esposa estaba trabajando en el turno de noche. En un momento le pidieron que se fuera, que es cuando Agaev decidió atacar. Golpeó al hombre al menos 3 veces en la cabeza con su llave inglesa, creyendo que lo había matado, y luego abusó sexualmente de la hijastra del hombre. A pesar de que los vecinos oyeron ruidos raros del apartamento, no pudieron avisar a la policía. Un vecino recordó, estaba viendo la televisión, y alrededor de las 9:30 de la noche, comencé a escuchar pisotones. Escuché 2 voces masculinas. Luego escuché algo caer. Después de que terminó de abusar de la niña, la llevó al baño, abrió el agua y la ahogó en la bañera. Luego Agaev robó 19,000 rublos de la casa antes de huir. En los días siguientes, Agaev abandonó la zona y regresó a Chelyabinsk, pero los investigadores pronto estuvieron tras su pista. El hombre que creía haber matado solo había sido noqueado, y le contó a las autoridades todo lo que sabía después de que su esposa llegó a casa y lo encontró en el suelo. Luego, los investigadores revisaron las imágenes de circuito cerrado de televisión de la tienda y descubrieron la imagen de Agaev, poniéndolo rápidamente en la lista de buscados. Sus crímenes se publicitaron ampliamente. Pocos días después, lo capturaron en una estación de tren. Bajo custodia, admitió todos sus crímenes, incluyendo otro asesinato que cometió tras salir de prisión. Aunque se decía que Agaev estaba motivado por pura codicia, ya que todo lo que hacía era robar dinero a la gente, se ha señalado que gran parte de lo que robó eran sobras, suficiente para conseguirle comida y alcohol para el día, pero poco más. El 18 de septiembre de 2019, Agaev, de 44 años, fue condenado por varios cargos, incluyendo la agresión sexual y el asesinato de la niña de 10 años. Fue sentenciado a prisión de por vida. 5 años después, en 2024, golpeó a su compañero de celda 39 veces con un pedazo de cemento, un ataque que sorprendió al personal de la prisión, que no había tenido ningún problema con Agaev desde que fue condenado. El compañero de celda murió en el hospital debido a sus heridas. Agaev afirmó que había matado a su compañero de celda simplemente porque no le gustaba. El 12 de diciembre fue condenado por este asesinato y se le impuso una segunda cadena perpetua. Raúl Mesa Jr. nació el 14 de octubre de 1950 en el condado de Travis, Texas. Según todos los informes, no es ajeno al crimen. A la edad de 8 años, comenzó a participar en el consumo de drogas y 5 años después, a la edad de 13, fue arrestado por primera vez y acusado de robo en tiendas y allanamiento de morada. Un año después, fue acusado de incendio provocado y en 1975, con solo 15 años, llevó a cabo el robo de una tienda de conveniencia en Austin, Texas, en el que disparó sin matar a un empleado de la tienda. Le dieron 20 años por el delito, pero fue liberado antes, en febrero de 1981. Menos de un año después de ser liberado de prisión, Mesa cometió su crimen más infame. El 3 de enero de 1982, desapareció Kendra Page, de 8 años. Fue vista por última vez montando su bicicleta cerca de la escuela primaria Langford, en Austin. Horas más tarde, su cuerpo fue hallado en un contenedor de basura tras la escuela.
Estaba desnuda y cubierta de lesiones, con los investigadores determinando más tarde que había sido agredida sexualmente y estrangulada hasta la muerte. Solo 3 días después de que se descubrió la escena horrorosa, Mesa entró a una estación de policía y confesó haber cometido el crimen. Para que él pudiera evitar la pena de muerte, él y su abogado organizaron un acuerdo de culpabilidad en el que se declararía culpable y recibiría 30 años de prisión. A pesar de la crueldad y violencia de su crimen, Meza nunca cumplió la totalidad de su sentencia de 30 años. En cambio, fue liberado después de poco más de una década, en 1993, por buen comportamiento. Su liberación indignó a los locales y provocó que los medios cuestionaran a Meza, quien declaró en una conferencia de prensa: «Solo puedo decirles que en mi corazón sé que no volveré a causar daño a nadie intencionalmente». Aunque declaró que era un cristiano renacido y que había cumplido su tiempo y pagado su deuda con la sociedad, los locales no le creyeron y posteriormente fue expulsado de la comunidad. Más tarde sería expulsado de otras 5 ciudades. Un año después, fue devuelto a prisión después de violar su toque de queda a medianoche. Permaneció en prisión hasta el 2002. Durante años después de su liberación en el 2002, parecía que Meza llevaba una vida ordinaria. Sin embargo, en el 2023, terminaría confesando varios asesinatos sin resolver. El 9 de mayo de 2019, una mujer de 65 años llamada Gloria Lofton fue encontrada muerta en su casa por uno de sus hijos. Los investigadores descubrieron sangre en el pasillo y en su almohada, mientras que un condón usado fue recuperado de la cocina. Aunque se tomó una muestra del cuerpo de Gloria, una autopsia inconclusa llevó a los investigadores a clasificar el caso como un incidente relacionado con el alcohol, y la muestra no se probó inicialmente. El médico forense enumeró la causa y la manera de su muerte como indeterminadas, a pesar de las pruebas de que pudo haber muerto por estrangulamiento. Por años el caso permaneció sin resolverse. En 2021 Meza se mudó con Jesse Franger, un oficial de libertad condicional retirado del condado de Travis de 80 años, quien se había hecho amigo del asesino después de su liberación en 1993. Según los informes, la familia Fraga estaba motivada por la religión para invitar a Meza a sus vidas y extendieron una mano amiga. Pronto comenzó a asistir a estudios bíblicos con ellos y ayudaron a asegurar no solo un lugar para que él viviera, sino también empleo, después de que salió de prisión. Sin embargo, unos años después de que Meza se mudó con Jesse, la esposa y el hijo del anciano fallecieron poco después debido a coronavirus disease, 2019. Aceptó mudarse de la casa y se fijó la fecha de mudanza para el 12 de mayo de 2023. El 20 de mayo, 8 días después, las autoridades llegaron a la casa de Jesse tras recibir una solicitud de verificación de bienestar de su sobrina. El cuerpo del anciano fue descubierto en un armario del baño, mientras que se encontró una gran cantidad de sangre en la casa, así como un cuchillo de cocina ensangrentado. Los investigadores pronto descubrieron que Jesse tenía un timbre con cámara, y las imágenes mostraban a Meza subiéndose al camión de Jesse el 13 de mayo, el día después de que debía mudarse. El camión fue recuperado más tarde, el 22 de mayo, en el bloque de 12,000 de la Interestatal 35 en Austin. En el vehículo se encontraron botas con sangre. Mientras tanto, el coche de Meza había sido dejado en la entrada de Jesse. Contenía cinta adhesiva, guantes, un martillo y un hacha. El 26 de mayo, menos de una semana después de que se encontrara el cuerpo de Jesse, Meza llamó a la policía de Austin y pidió hablar con un detective de homicidios. Durante la llamada, admitió a los investigadores ser el responsable, no solo por el fallecimiento de Jesse Frager, sino también por el de Gloria Lofton 4 años antes. No obstante, los motivos precisos de los homicidios son inciertos. Meza afirmó que él y Jesse tenían algún tipo de relación romántica y que se frustró y enfadó y mató al anciano. No hay evidencia que respalde la idea de que tenían una relación. Sin embargo, en cuanto a Gloria, él alegó que se le había prometido el 25% del dinero que heredaría el sobrino de Gloria, pero su hija señaló que Gloria no tenía sobrinos. Notablemente, la policía descubrió en 2020
que el ácido desoxirribonucleico de Mesa coincidía con el que se recuperó del cuerpo de Gloria, y sin embargo, no se hizo nada con esta información, provocando una indignación comprensible de sus hijos. Mesa también admitió durante esta llamada que también había cometido un doble homicidio en San Antonio, del cual no ha sido condenado hasta el día de hoy. El detective que habló por teléfono con él, Patrick Reed, declaró: «Estaba dando fechas y ubicaciones, así que estábamos tratando de corroborar las fechas, ubicaciones, nombres que él proporcionaría e intentar reducir la línea de tiempo». La llamada duró 14 minutos. Meza fue arrestado en el norte de Austin 3 días después. Las autoridades notaron que llevaba una bolsa que contenía cinta adhesiva, bridas, municiones y una pistola. Creían que podría haber estado planeando cometer más asesinatos, y Meza confirmó sus sospechas al decirles que estaba listo y preparado para matar de nuevo. En septiembre de 2024, Meza se declaró culpable de ambos cargos en su contra: el asesinato de Jesse Frager y el asesinato capital, con la intención de cometer una agresión sexual en relación con Gloria Lofton. Él declaró: «Me declaro culpable porque soy culpable». Cuando se le preguntó si se arrepentía de sus crímenes, respondió: «Creo que es demasiado tarde. ¿De qué sirve si una persona no lo aceptará?». Más tarde renunció a su derecho a apelar y se le condenó a cadena perpetua sin libertad condicional. Los investigadores especulan que podría ser responsable de hasta 10 otros homicidios y numerosas agresiones sexuales después de 2016, cuando terminó su libertad supervisada. En octubre de 2024, por lo tanto, las autoridades señalaron que habían enviado elementos de evidencia de 4 casos para pruebas, para que pudieran determinar si Meza estaba involucrado o no.